relación del agua con el plástico. Con la participación de los plásticos estamos permitiendo el acceso a estos servicios que son básicos. En cada una de ellas intervienen los plásticos de alguna u otra manera. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Si lo usas bien, todo bien. Mi nombre es Gabriela. Y yo soy Daniel Mitchell. Estamos muy contentos de seguir con nuestras series de podcast sobre diferentes temas de interés alrededor del plástico, que es un material polémico. Y hoy en día traemos un asunto que no podría ser de mayor importancia, que es el agua. Y tenemos un invitado muy especial. Así es. Hoy nos acompaña Gabriel Montoya de OTEC. Y además no solo vamos a hablar de agua, Daniel, vamos a hablar de agua y energía, porque muchas veces desconocemos el papel tan importante que juegan los plásticos en ese acceso a esos servicios básicos que nos llegan a la casa y muchas veces no entendemos ni cómo llegan ahí, pero pues que nos hacen la vida sin duda alguna muy, muy fácil. Entonces, Gabriel, bienvenido, qué placer tenerte aquí. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, sí, no sé si quieres también tú Contar un poco. hacer una intro. Sí, no, Gabriela, muchas gracias, Daniel, muchas gracias a este espacio y gracias a todas las personas que nos acompañan y nos ven y siguen pues este podcast de esta iniciativa Ecoplásticos tan importante. Para mí es un gusto estar acá, poder compartirles un poco acerca de unos temas que van un poco más allá de lo tradicional, ¿cierto? O de temas que uno no piensa cuando en la vida cotidiana, ¿cierto? Sí. Como el bañarse, prender una luz, en fin, como los usos del saneamiento y todo lo que acompaña pues la vida y cómo los plásticos nos facilitan y nos ayudan en todo este proceso y poder tener la disponibilidad en nuestras casas. Así es. Entonces empecemos con una primera pregunta, Daniel. Eh, Gabriel, ¿qué ventajas consideras que tienen los plásticos frente a otros materiales de pronto que puedan ser usados para el mismo fin en el acceso a agua potable, por ejemplo? Hablemoslo y ampliémoslo un poco, llevémoslo como a agua potable, saneamiento, en general Sí, saneamiento, ¿cierto? Y entendiendo saneamiento como agua potable, agua servidas, o sea, todo lo que es la red de alcantarillado, y también en la aplicación en energía, que ese es otro de los sectores bien importantes donde los plásticos tienen pues un protagonismo o van ganando un protagonismo importante. Em, Parte de los beneficios de los plásticos, comparándolo con los materiales tradicionales, por ejemplo, los plásticos son más livianos, lo que hace que los proyectos de infraestructura de agua, y lo quiero llevar a esta comparación como en ese sentido, los proyectos de infraestructura, o sea, aplicaciones de ingeniería donde realmente le maximizamos las utilizaciones al plástico. Al ser un material liviano, se vuelve a la vez flexible, lo que facilita los procesos de instalación. Facilita, por ejemplo, también el transporte. Entonces se optimiza un montón el transporte, que eso genera unos beneficios ambientales que más adelante, pues de pronto entramos en eso. Y adicional, entre otros materiales o otras características, por ejemplo, su larga vida útil. A hoy, OTEC tiene productos que hablamos de 150 años de vida útil. Y eso es un impacto bastante importante para la infraestructura del agua y de los servicios. Pues a mí me parece interesante devolvernos un poco, Gabriel, en la manera como arrancaste la conversación, y es que muchas veces nosotros, digamos que damos por descontado ciertos elementos esenciales, es decir, estamos en nuestro hogar, abrimos la llave del agua y como que tenemos agua milagrosamente, prendemos la luz, prendemos cualquier aparato, tenemos energía, pero tal vez no nos sentamos a pensar de dónde viene todo esto y lo complejo que es el hecho de que todos tengamos agua 24/7 llegando a nuestros Claro. hogares. Y si uno lo piensa, eso realmente es un proceso muy complejo, desde donde están las fuentes de agua, cómo se transportan en diferentes, digamos que medios para llevarla de diferentes tamaños hasta que llega a nuestras, digamos que a nuestras Sí, a casas, tu y de consumo ahí final. también se tiene que ir, ¿no? Claro, Porque esa agua no es que se quede en la casa de uno, sino que pues la que uno no así es. utilizó se va, y es parecido con la energía arranca, pues dependiendo obviamente de la fuente energética, pero arranca donde arranca la fuente, si es una fuente hidro o térmica o lo que fuera, pero unas plantas
y eso pasa por una generación, se transmite, se transporta, luego se distribuye, llega a los hogares y ya la tenemos acá, incluso acá estamos iluminados Exactamente. Sí, por una energía que entre comillas milagrosamente llega, pero dentro de ese milagro de cómo llega el agua, cómo llega la energía, pues está el plástico. Entonces el así plástico es. está digamos que en las tuberías de diferentes tamaños hasta llegar al hogar. En la energía está pues no solamente dentro de los cables, cómo lo recubre el plástico, pero también la tubería que protege el cableado en los hogares, así como digamos que los aparatos que se utilizan, por ejemplo, para conectar el celular, por ejemplo, Sí. pues uno está conectando con algo que también está en plástico. Entonces, un poco, vemos algunos ejemplos de en qué puntos está el plástico, en qué tipos de productos, para tener eso que realmente no agradecemos como deberíamos y cómo nos mejora la vida tener agua al instante, energía al instante y dónde el plástico está ahí para llevarla. ¿Dónde está participando? O Y sea, que no es magia, porque uno lo ve como... sí, Sí. Pues si uno sí, lo piensa es casi magia, pero porque parece muy sencillo, pero es claro. muy complejo. Sí, y lo otro es que lo damos por sentado, ¿cierto? ¿Cierto? Lo damos por sentado que eso, ¿cierto? De abrir la canilla y que salga agua o prender la luz y que, ¿cierto? Entonces, voy a hacer como un breve, ¿cierto? Un breve recuento como dónde participa el plástico, dónde tiene protagonismo el plástico, que eso también es importante, en todas estas cadenas de suministro para nuestras casas. Más allá de lo que vemos, porque pues digamos lo que es percibible, el toma, el switch, ¿cierto? Los elementos pues que conviven con nosotros dentro de la casa, que evidentemente pues son en plástico, es algo muy importante rescatar el protagonismo de los materiales que hay detrás de la generación de que el suministro sí llegue donde, ¿cierto? Donde debería Donde llegar. tiene que llegar, Sí. donde lo necesitamos realmente. En el tema, y ahí podemos dividir un poco la conversación entre saneamiento, o sea, manejo de aguas y el manejo de energías. En aguas es todo un proceso, es toda una industria, pues de hecho por las grandes operadoras de agua de todas las ciudades, ese es su negocio, eso es su quehacer permanentemente, ¿cierto? Tanto desde, como bien tú dices, la captura del agua en la fuente, el tratamiento del agua y luego la distribución. Los materiales plásticos tenemos un protagonismo muy relevante, muy importante en la conducción del agua, o sea, en todas esas etapas, desde la planta de tratamiento hasta los grandes colectores o intersectores de la ciudad y por último el tubito que llega a la casa, ¿cierto? En esa línea digamos, de toda esa transporte de agua, OTEC juega un papel protagónico en llevándole agua a las principales ciudades o lo que llamaríamos las tuberías madres, como las tuberías en grandes Como diámetros, tuberías de gran formato. de gran formato, ¿cierto? Estamos hablando de tuberías que van desde, no sé, 12 pulgadas, que es 300 milímetros, hasta una capacidad donde están los plásticos a hoy. Por ejemplo, la tubería de mayor diámetro que hemos, o que OTEC ha suministrado para Bogotá ha sido de 3,20 metros. Entonces son colectores o productos de infraestructura de El gran diámetro tamaño, son 3 3,20 metros. metros, Ok. ¿cierto? Entonces es infraestructura de gran nivel, de gran impacto a las ciudades, donde el plástico, en este caso el plástico reforzado con fibra de vidrio, porque es un avance también del plástico, que es que el plástico tradicional llega hasta ciertos niveles y ya hoy la ingeniería del plástico permite reforzarlo y tenemos un material de ingeniería con mayores prestaciones que nos permite llevar conducción de agua a altas presiones y a grandes diámetros. Eso en el sector, llevámoslo en el sector del agua. En el sector de la energía, que ese es otro de los temas importantes en los suministros de bienes para los hogares, Colombia, al igual que todos estos países de Latinoamérica, tienen algo que llamamos la matriz energética, ¿cierto? Entonces está el gas, está toda la parte de hidrocarburos, está la eólica, está las solares. En cada una de ellas intervienen los plásticos de alguna u otra manera. En el caso particular de centrales hidroeléctricas y en un nicho que a hoy es bien, bien importante, es de bastante actualidad, es el uso de las pequeñas centrales hidroeléctricas. Eh, Desde la fuente donde se toma el agua para la generación de energía hasta donde está la turbina, esa conducción del agua se hace a través también de tuberías plásticas con prestaciones técnicas bien relevantes, bien importantes, ¿cierto? Y con unos beneficios técnicos importantes. Gabriel,
de todo esto que nos mencionas, que evidentemente tiene unos niveles de ingeniería muy complejos, hay una cosa que es súper importante resaltar y es Colombia es un país con una geografía súper compleja, que tiene poblaciones muy alejadas, Sí, ¿cierto? Que tiene, digamos que el acceso, lo que uno creería en las grandes ciudades que es fácil, esa magia de abrir la llave y que salga agua, esa magia de encender el switch y que haya luz, digamos que para otras poblaciones no es tan fácil y podríamos llegar a afirmar que con la participación de los plásticos estamos permitiendo el acceso a estos servicios que son básicos, que permiten una vida medianamente digna, y que facilitan llegar a tenerlo. Porque para nosotros en grandes ciudades con redes ya construidas, pues es un todo, poco más sencillo, más manejable, a pesar de que igual requiere una gran ingeniería. Pero hablemos de cómo llegamos a esos lugares más alejados en donde la necesidad sigue siendo la misma. claro. Y ahí yo complementaría o resalto algo, Gaby, bien importante, y es, creo que afortunados los que estamos en la zona andina, entre montañas, porque eso nos permite sacarle provecho precisamente a esta geografía. O sea, hemos aprendido a convivir con esta geografía difícil, o más que difícil, interesante, muy bonita, ¿cierto? Pero un reto desde la ingeniería. En el caso, por ejemplo, de estas montañas de la región andina, y uno de los beneficios que tenemos de tener esta topografía es que precisamente somos también ricos en agua. Y esa riqueza en agua nos permite que hagamos proyectos de generación de energía con grandes saltos de caída, precisamente aprovechando Esta toda topografía, esta topografía. precisamente. Entonces, en este quiebre pues, de montañas, permite la viabilidad de generación de energía. En el caso de agua, los plásticos permiten que, debido a su bajo peso y a la flexibilidad en la fabricación de los materiales, pues sea más asequible y más fácil la instalación en condiciones donde es bien difícil el Más acceso, complejas, más claro, complejo el claro. acceso. Y pongo el caso también, por ejemplo, en una aplicación bien interesante del plástico reforzado con fibra de vidrio o poliéster reforzado con fibra de vidrio, y es la aplicación en postes de energía. Así es. Entonces, los postes de energía son en este tipo de materiales modernos, por llamarlo de alguna manera, diferente a los tradicionales, son mucho más livianos, lo cual permite que el acceso o el transporte hasta los lugares difíciles de acceso sea mucho más fácil, que inclusive entre 2 o 3 personas se puedan transportar. Cosa que no sé, un poste metálico o un poste de concreto necesitas maquinaria o necesitas un acceso que en muchas condiciones es muy difícil tenerlo. Entonces, estos materiales le brindan o le permiten, nos permiten llegar a lugares de difícil acceso. Democratizan un poco los servicios. Sí, claro, así es. Sí, sin duda esa relación del agua con el plástico eh, está en muchas aplicaciones, algunas de las que mencionas, otras, por ejemplo, también tanques de agua para almacenamiento. En la misma agricultura, las películas de invernadero pues sirven para proteger los cultivos, obviamente de lo que pueda entrar, pero también del agua que sea de alguna manera más controlada en la agricultura. Los acolchados hacen que yo utilice el agua de una manera mucho más efectiva, y los cultivos obviamente generan un rendimiento mucho mayor. Pero me interesa volver a este tema de los materiales compuestos. Es un mundo que incluso de pronto ameritaría hacer todo un Todo un podcast al capítulo, respecto, sí. porque cuando uno mira los vehículos, Claro. utilizan muchos materiales compuestos. En la infraestructura se utilizan muchos materiales compuestos. En el mobiliario de los hogares se utiliza mucho material compuesto. Hemos visto ya, digamos que los casos que has mencionado. Material compuesto básicamente es la mezcla de típicamente plástico con alguna fibra. Así es. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo es ese mundo, sin necesariamente entrar pues en un detalle En- muy científico, pero qué son los materiales compuestos, cómo es ese mundo y por qué los materiales compuestos nos plantean casi que una infinidad de aplicaciones, por qué están creciendo tan rápido y por qué son realmente unos impulsores del cambio y unas soluciones muy innovadoras en muchas aplicaciones. y bastante disruptivo el tema. Y es el plástico de por sí, que ya tiene unas características propias inherentes, ¿cierto? Como lo que hablamos ahora de su bajo peso, su larga vida útil, también permite hacer desarrollo de ingeniería. Y en ese desarrollo de ingeniería es donde se vuelve el plástico
compuesto, o lo que en el mercado o técnicamente hablando sería el poliéster reforzado, ¿cierto? Con algo, Con ya algo. sea con fibra de vidrio o fibra de carbono o con algún otro material. En el caso del y hablemos del más comercial o del que más va hacia los proyectos de infraestructura, tanto de agua como energía, es el poliéster reforzado con fibra de vidrio, que es un plástico de poliéster, que ahorita más adelante conversamos también un poco sobre los beneficios. Es reforzado con fibra de vidrio que le da unas características técnicas superiores a las que tendría el plástico solo per se, y a su vez también es reforzado con arena. Entonces esto nos permite construir o formar un material con características técnicas superiores a las que tenemos simplemente con el plástico, ¿cierto? Entonces esto, digamos que es un nivel de avanzada desde el punto de vista técnico. Entonces, a hoy en día podemos realizar proyectos como el que estamos realizando actualmente en Barranquilla, por ejemplo, que estamos haciendo una instalación de canalizar uno de los arroyos de Barranquilla, condición de la ciudad que ha sido bien compleja, Claro. ¿cierto? Y Totalmente. que todos sabemos que, digamos, es una ciudad que sufre cuando vienen los arroyos por ¿cierto? Todos los colaterales que genera. Mediante el poliéster reforzado con fibra de vidrio, podemos suministrar una solución de una tubería en un diámetro de 2,40 metros, o sea, un diámetro bastante importante, y aún así utilizando tecnologías sin zanja, que podemos instalar tubería sin tener que romper, porque Mm. el plástico reforzado permite hincar o empujar los Algo tubos así. sin tener impacto, ¿cierto? Sí. En la parte social o en la parte comercial de la ciudad. Entonces, eso solo se logra cuando logras desarrollar un material con características técnicas que permitan hacer innovaciones en la ingeniería de la infraestructura. Entonces, Y es de alguna manera una forma de hacer productos grandes a partir del plástico, que de- eso con solo el plástico realmente es muy difícil porque se claro, necesitan o unos moldes gigantescos o unos procesos de rotomoldeo que da para hacer ciertas estructuras, pero a través de los materiales compuestos uno casi que, yo lo veo un poco como una plastilina que yo puedo hacer lo que quiera, pero se queda y cumple unas funciones, además es muy liviano claro. y prácticamente está hasta en carros de Fórmula 1, pues es una cosa Sí. impresionante. Sí, y lo otro, o sea, le puedes dar mayor aplicabilidad. O sea, trasciendes como lo que el plástico per se logra Mm. y llevándolo al material compuesto, ¿cierto? Es uno de los Gabriel, beneficios. bueno, sin duda el material compuesto es un producto que requiere alta ingeniería, ¿no? Es esa mezcla como del plástico con otros materiales que permiten llevarlo a un nivel superior en estas aplicaciones, un poco lo que estaba comentando Daniel. Sí. Y en ese sentido, ahora sí, cuéntanos un poquito más sobre esas bondades o beneficios, digamos, a nivel técnico, hasta dónde podemos llegar, qué nos permite, cuáles son esos beneficios, sabes, que van más allá de esas aplicaciones que ya comúnmente pues conoceríamos del plástico en una tubería normal de, no sé, PVC, por ejemplo. Sí. Y tocaste pues, un tema bien, bien importante y es lo que no se ve, ¿cierto? Los beneficios que normalmente no vemos. Porque los beneficios técnicos, pues sí, ¿cierto? También son. Y por ejemplo, entre los beneficios técnicos, el bajo peso es una característica supremamente importante si la comparamos con los materiales tradicionales. Un plástico o un poliéster reforzado puede estar pesando una décima parte de lo que pesa una tubería de concreto, por ejemplo, o una cuarta parte de lo que pesa una tubería de acero o de hierro dúctil. Entonces, el solo hecho de tener un peso más bajo genera un montón de ahorros y un montón de menos impactos ambientales en su cadena, porque podemos, por ejemplo, transportar más tubería en menos número de vehículos. Entonces, la Con huella de menos CO2. con menos CO2, ¿cierto? Entonces, estamos contaminando menos y eso es un colateral que, si lo miramos bien, es un beneficio que lo está dando, el origen es el hecho de utilizar materiales compuestos, que por consecuencia entonces tiene unos ahorros y unos menores impactos ambientales importantes. El tema de la flexibilidad es un material que se construye o se fabrica a la medida. Es un producto de ingeniería, lo podemos diseñar dependiendo de las necesidades de cada proyecto. Entonces, si tu proyecto tiene unas exigencias técnicas bien complejas, caso los arroyos de Barranquilla, o caso los acueductos que hemos instalado o que usted ha instalado o suministrado para la instalación en ciudades como Ibagué, en ciudades como Cúcuta, en Bogotá, ¿cierto?
Entonces, donde las exigencias técnicas de las presiones son altas o condiciones de instalación complejas, pues el plástico, esa flexibilidad del plástico reforzado es lo que permite tener eso. Total, total. Y en una industria como la del plástico, que es, dijéramos, uno de los sectores con mayores retos a nivel global y que además, diría yo por lo menos, que ha venido evolucionando más rápido que muchas otras industrias precisamente porque ha tenido unos grandes crecimientos al ser un Claro, material que ofrece tantas posibilidades, pero al mismo tiempo desafíos, por ejemplo, en términos ambientales. Es una industria que sin duda dentro de la transformación digital ahí juega un papel importante en esos procesos de modernización. Por ejemplo, todo el tema de Internet de las Cosas, gemelos digitales, manufactura aditiva, prototipado. Es decir, hay como muchos retos al mismo tiempo conjugándose en general en el sector o en las cadenas productivas del plástico. En el caso de digamos que las aplicaciones que ustedes manejan y tanto dentro del mundo de los materiales compuestos como de las aplicaciones o soluciones en materia de agua y energía, ¿cuáles ves como los principales desafíos? ¿Son de sostenibilidad, son medioambientales, son de procesos eficientes en planta o son de nuevos materiales? ¿Cuáles ves como algunos de los principales retos mirando hacia adelante? sí, y más que un desafío, es una de las bondades que tiene, porque tiene unas bondades. Yo creo que el desafío es las contrataciones y el reconocimiento de esas bondades. Eh, los, el poliéster reforzado con fibra de vidrio, por ejemplo, el que fabrica OTEC, tiene claramente definido su declaración de producto, su declaración ambiental de producto. Eso es qué tanta huella o qué menos huella de consumo de carbono tenés en ese proceso productivo, ¿cierto? Y en esa eficiencia de su proceso productivo. Entonces, uno de los desafíos, uno de los retos es que las contrataciones de los proyectos favorezcan la aplicabilidad de productos que vayan en la vía de la sostenibilidad, Claro. ¿cierto? Y adicional a eso, uniéndolo con los beneficios que no percibimos, ¿cierto? Que más allá de lo técnico, por ejemplo, el plástico reforzado con fibra de vidrio, que tiene la fabricación de OTEC, el 30% de la resina que se utiliza es de material PET reciclado, ¿cierto? Entonces, una compañía como OTEC, que fácilmente consumimos 3.000 toneladas de resina al año, de esas 3.000 toneladas, el 30% se vuelven producto de consumo de botellas de agua, por ejemplo, de un segundo reuso. Entonces, estamos transformando botellas de agua, ¿cierto? Utilizadas en tubería para proyectos de gran infraestructura. Entonces eso Vuelve el tiene, agua de alguna manera. vuelve el El agua de agua alguna vuelve al manera. agua, Entonces sí, eso es sí. darle un reuso a estas botellitas, a todo el material plástico, lo cual le aporta a la sostenibilidad, Un atributo. un atributo a la sostenibilidad. Para que nos hagamos una idea, más o menos en un año nosotros, OTEC podría estar fabricando acerca entre 70 y 100 kilómetros de tubería, el equivalente a 70 a 100 kilómetros. O sea, Increíble. Bogotá, Villavicencio, más o menos, En en tubería de gran tubería, formato. gracias a producto de hacerle reuso a las botellas del PET reciclado, incorporadas a convertirlos en tubería. ¿Cierto? Lo que nos lleva a devolvernos al enfoque de nuestra campaña, entre muchos otros, que es si lo usas bien, todo bien, es decir, recordarle nuevamente a nuestros amables participantes y asistentes a este espacio, oyentes y demás, a que esa botellita, una vez la consumimos, no olvidarnos disponerla adecuadamente porque se puede convertir o en una nueva botella En o en una una O en una tubería que le tubería, va a llevar sí. agua de pronto a un municipio que no lo tenía. Claro, agua o energía también. Agua o O energía, total. energía, Porque ¿cierto? pueden ser también para los postes o para otras Claro, aplicaciones. Qué para, interesante. para pequeñas centrales. Sí, en esa línea, digamos que eso es bien, bien relevante. El reto es que digamos, la valoración que se le dé a ese beneficio, ¿cierto? Que los proyectos y ahí la importancia de resaltar, uno, la industria nacional, que tenemos la capacidad de hacer eso, Sí. ¿cierto? Que hay compañías como TEG en Colombia que tienen la capacidad de hacer eso. Y que en las contrataciones precisamente vamos en esa vía de usabilidad de productos que permitan el reuso de materiales y que hayan compañías como lo es OTEC
que tienen claramente eso Total. documentado y sustentado, de manera que eso es como diríamos, con datos y hechos, Probado. ¿cierto? Probado, ¿cierto? Y probado por un tercero que te avale diciendo, sí, Sí, no efectivamente, soy yo diciendo, no, ay, lo estoy haciendo bien, sino hay otro que me hace el estudio y lo avala. un tercero certificado que demuestra que la usabilidad del plástico, y en este caso el poliéster reforzado con fibra de vidrio, pues tiene beneficios ambientales, ¿cierto? Que trascienden o que ayudan a la economía circular, a la sostenibilidad, usándolo en productos de infraestructura para los bienes del hogar, ¿cierto? Totalmente. Siguiendo en esa misma línea, Gabriel, estamos en un momento de la historia en el que estamos hacia la transición a energías limpias, que estamos en este tema de cuidado del agua, ¿no? De prevenir el desperdicio, de transitar hacia la economía circular, la buena disposición, como decía Daniel, que nos toca a todos. Al final es un compromiso generalizado, tanto de la industria como del consumidor final. ¿Tú crees que el plástico y materiales también o mezclas de materiales como el poliéster reforzado con fibra de vidrio vienen siendo un gran aliado en esas transiciones? ¿Crees que esa puede ser una herramienta para transitar hacia ese camino que queremos de energías limpias, de agua bien manejada? ¿Crees que nos puede ayudar en esos ahorros? ¿Crees que además el plástico no solo tiene que regresar, sino que además puede ser el aliado para ir hacia ese futuro que nos imaginamos? Es, y eh, hay una frase, digamos, que es una realidad y es bastante importante y es el material más sostenible es el que no hay que reemplazarlo, ¿cierto? O el que más vida útil brinda. Entonces, a hoy contamos con materiales que, como los productos de OTEC, que tienen una vida útil de 150 años. Entonces, su sostenibilidad en la vida útil que tiene el producto es bastante amplia, ¿cierto? Y si adicional a eso, cuando lo tienes que reemplazar, lo utilizas con un producto que tiene un componente de reciclaje, ¿cierto? Que a su vez le ayuda en esa sostenibilidad también, o en esa economía circular. Eso nos ayuda a trascender lo que bien tú dices, es decir, cómo hacemos esa transición energética, ¿cierto? Fomentando proyectos de infraestructura que tengan este tipo de materiales inmersos en su construcción, Correcto. porque eso hace, si bien es un uso adecuado del recurso, que ese es otro de los beneficios que tienen los materiales plásticos en tubería, y es que al ser, por no irnos muy técnicos, la superficie interna es muy lisa, ¿cierto? O es más lisa que los materiales tradicionales, por lo cual podemos transportar más agua en un tamaño de tubería más pequeña. Y eso tiene unos beneficios desde el punto de vista ambiental, de la inversión de quienes hacen los proyectos, y es utilizar todos los Menos menos recursos, recursos, claro, entonces se claro. vuelve, claro, entonces esa transición energética que pues si bien es importante mantenerla en fuentes, ¿cierto? Como digámoslo, en fuentes renovables de energía, pues más allá de solo utilizar la fuente renovable de energía o generar energía de esa manera, es utilizar materiales que utilicen menos recursos y sean de menos inversión para los proyectos. Totalmente. Pues yo creo que ha sido una conversación supremamente interesante. Yo sacaría algunas conclusiones. Pues lo primero, el agua y la energía, no hay que repetirlo, no hay que enfatizarlo, son esenciales en la vida y a veces las damos por sentadas. Entonces, qué importante es aprovechar y dedicarle un tiempo a agradecer y a tratar de entender toda la complejidad que hay detrás de simplemente abrir la llave, sale agua o prender el switch y tenemos energía o conectamos un aparato y tenemos una lavadora, tenemos una televisión, tenemos una cantidad de cosas. Eso por un lado. Segundo, dentro de la posibilidad de tener agua y energía, pues están los plásticos en todas partes. No quiero repetir las diferentes aplicaciones, pero están los plásticos en todas partes. Y tenemos una industria nacional que genera empleo, que genera ingresos, que genera oportunidades, que desarrolla todo este tipo de productos de alta complejidad. En el caso de OTEC, digamos que las tuberías de gran tamaño, de gran escala, los postes, los tanques, entre muchos otros bienes fabricados con estos materiales compuestos que logramos
digamos que detallar de cierta manera en esta conversación, pero pues hay muchos otros elementos plásticos para facilitar que el agua llegue hacia nosotros y se pueda ir tan tranquilamente, o que la energía también pueda avanzar de entre las diferentes fuentes, ya sea hidráulica o vía gas o térmicas, entre otras. Y los consumidores también tienen una responsabilidad, y no se les olvide que una botella de agua o de una bebida puede volverse una botella, pero también se puede volver un tubo o un poste para la energía. Entonces también tener esa conciencia de ese uso final que se puede dar. Y yo creo que un mensaje también hacia los municipios, el gobierno, las autoridades. Hay una industria nacional que ofrece este tipo de soluciones, son soluciones sostenibles, ambientales, Así es. eh, muy eficientes, con un uso de muy largo plazo, que realmente nos lleva a, digamos que a plantear o invitar a hacer ese análisis del costo-beneficio en esas decisiones de infraestructura de gran tamaño. Entonces, creo que son me anticipé un poco a las conclusiones, pero no sé si tengan un par de palabras ya para cerrar No, nuestra yo, conversación. perdón, yo quisiera compartir, por ejemplo, a la fecha hemos suministrado pues tuberías para proyectos de infraestructura de energía a más de 160 proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas que contribuimos a entregarle energía a 3 millones de familias. Que yo creo que esas 3 millones de familias no saben que cuando prenden Claro, ¿cierto? claro. Cuando prenden la luz, detrás de todo esto hay un proyecto de energía que está haciendo uso a través del poliéster reforzado con fibra de vidrio, es que está llegando la energía a sus casas, Total, ¿cierto? total. Así es. Bueno, yo creo que no queda mucho más para decir. Ha sido un capítulo, como ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Muy interesante, con mucho conocimiento, pero sobre todo que nos permite reflexionar sobre, pues, lo que tenemos hoy y los beneficios que nos traen los plásticos para el día a día. Así que cuando prendamos la luz, cuando pongamos la lavadora, cuando nos ponemos en el computador, conectamos el celular y simplemente abrimos la llave para bañarnos todas las mañanas, pensemos en que tenemos toda esta industria increíble que, como decía Daniel, hace magia y que muchas veces también hay un poquito de ese esfuerzo adicional que imprimimos al hacer una correcta separación ahí en esos canales y en esas redes de energía y agua. A ustedes, gracias por acompañarnos una vez más en este capítulo de Si lo usas bien, todo bien. Cuéntenos qué opinan, cuéntenos qué dudas les quedan, qué más temas quieren que toquemos. La idea es que esta sea una conversación que construyamos juntos. Síganos en nuestras redes. A ustedes una vez más, gracias por acompañarnos y no se olviden que si lo usas bien, todo bien.